Hola, buen día. Hoy quisiera compartir con todos ustedes un tema muy interesante, el cual se titula ¿Qué clase de hombre era Jesús? Y bueno, para empezar, permítanme darles un pequeño ejemplo. ¿Se han fijado que cuando hay un crimen, por lo regular, cuando buscan al culpable y entrevistan a las personas que han estado en el suceso del crimen, hacen o forman un retrato de, pues, del criminal? Y para esto dan ejemplos como por ejemplo el color de su cabello, su estatura, el color de su piel, si es que tienen alguna cicatriz o algún tatuaje, etcétera. Bien, pues ahora vamos a hacer un retrato de la persona de Jesús, de cuando él anduvo aquí en la tierra, y pues para eso vamos a basarnos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, Mm, en este tema vamos a ver que Jesús tenía un gran carisma que, que hacía que la gente permaneciera sentada por días con tal de escuchar sus cautivadoras palabras. Sin embargo, en cuanto a su apariencia física, existe un silencio en las Escrituras. Pero en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2 dice: No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces una cosa es cierta, no podemos explicar su atracción por su belleza exterior, ni nada que le distinguiera de algún otro hombre judío, pero había una belleza en él que, que se encontraba en su carácter, que, que se encontraba en sus enseñanzas, en sus obras, en su forma de ser. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto y hacemos una prueba de personalidad, ¿qué resultados pudiéramos tener? Por los dibujos que hemos visto desde pequeños, desde que somos niños, ¿verdad que siempre hemos tenido la idea de que Jesús siempre ha sido un hombre sumamente tranquilo, amoroso y cargando una pequeña ovejita? Bueno, el problema con este cuadro es que solamente representa una pequeña parte de cómo era verdaderamente Jesús. Examinemos la historia de este hombre de Galilea en los 4 evangelios y veamos al verdadero Jesús. Acompáñame. Bueno, al leer los evangelios, ¿te has fijado en la clase de personas que realmente se sentían cómodas con Jesús? Bueno, encontramos en los evangelios a un Jesús cercano y amigo a los recaudadores, a amigo de prostitutas, samaritanos, leprosos que eran expulsados por la ley y por la sociedad, a viudas, a niños, ignorantes y paganos. Jesús rompe las convenciones sociales de su época. Jesús no respeta la división de clases sociales. Jesús habla con todos. Él escucha y habla con los que lloran, con los que pasan hambre, con los que no tienen éxito, con los insignificantes. Ahora, por el contrario, entre las personas más respetables, como por ejemplo los grandes religiosos, muchos de ellos consideraban a Jesús un mundano, por el simple hecho de convivir con ese tipo de personas, porque ellos para nada hacían ese tipo de cosas. Ellos eran personas respetables y santos que no podían acercarse a ese tipo de personas. Bien, ahora acompáñenme a ver alguno de esos ejemplos que ya les había mencionado anteriormente. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 10 y 11, dice así: Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús no excluía a nadie. De hecho, las mismas personas por su propia voluntad se acercaban a él, porque querían escucharlo. Y esto nos lo confirma una vez más en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2, y dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo:
Éste a los pecadores recibe y con ellos come. Un ejemplo más es en Lucas capítulo 8 en adelante, donde nos dice que una mujer fue sorprendida en adulterio. Entonces los escribas y fariseos la llevaron delante de Jesús para ver qué era lo que él decía, ¿no? O qué era lo que él opinaba, ya que anteriormente la ley de Moisés decía que tenían que apedrear a tales mujeres que fueran encontradas o fueran sorprendidas en adulterio. Por lo que en el versículo 7 Jesús les respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Los postreros quiere decir los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por lo que acabamos de leer, Jesús tuvo una paciencia y compasión inagotable con las personas. Pero vamos a otro ejemplo. Por los que tienen la idea de que Jesús era un hombre siempre sonriente y amable, que no se enojaba, tendrían que leer otra vez la ocasión en el que entró en el templo y sacó un látigo y corrió a los cambistas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13, y dice así: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús confrontó continuamente a los líderes religiosos por su hipocresía y porque distorsionaban la ley de Dios. Así que lejos de ser como muchos líderes hoy en día, Jesús no anduvo de puntitas. Él llamó a lo negro negro y a lo blanco blanco, es decir, las cosas como son. Y es que hay muchísimo de lo que yo te pudiera decir del hombre Jesús, pero para esto nos llevaríamos muchísimo tiempo. Pero si tú decides leer tu Biblia, yo sé, te aseguro, que vas a encontrar muchas cosas de él. Este hombre de Nazaret, que durante su vida habló a mucha gente, que en aquel entonces no era tanta como por ejemplo la que pudiera llenar alguno de los estadios que conocemos, este hombre cambió al mundo más que cualquier otro. Y hoy en la actualidad, una tercera parte de la humanidad lo reconoce como su Señor y como su Salvador. Mi pregunta es: ¿tú le has reconocido como tu Salvador? Él pareciera cualquier hombre judío, pero realmente él fue el hombre más extraordinario que haya vivido aquí en la tierra. Y para que tú puedas conocerle, tú vas a poder encontrarlo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Es ahí donde vas a encontrar a este Jesús del cual yo te estoy hablando. En el libro de Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo sé que de algún modo tú conoces a Jesús. Yo sé que de algún modo tú crees en Él, pero ahora te invito a que tú lo recibas en tu corazón. Te invito a que hagas una pequeña oración conmigo. Yo sé que pues tal vez va a ser muy corta, muy pequeña, pero si realmente lo haces de todo corazón, créeme que van a pasar grandes cosas en tu vida. Y te invito a que puedas leer tu Biblia para poder conocer más de este Jesús del cual yo te estoy mencionando el día de hoy. Ahora te invito a que repitas conmigo esta pequeña oración. Padre, hoy te pido en esta hora, Señor, que tú vengas a mi vida,
Yo quisiera conocer más de ti a partir de hoy en adelante. Hoy te pido, Jesús, que vengas a mi vida y a mi corazón, que perdones mis pecados. Hoy, Señor, te recibo en mi corazón para que tú guíes mi vida y yo pueda caminar junto a ti para que pueda seguir conociéndote cada vez más. Gracias te doy por todo, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos por ti, con muchísimo gusto lo podemos hacer. De verdad, contáctanos y con mucho gusto podemos ir a buscarte o puedes ir a visitarnos o puedes visitar la página de la iglesia, que es Iglesia Rey de Reyes, y comunícate con nosotros y con mucho gusto te vamos a atender. Espero que haya sido de bendición este tema, que ha sido muy corto, pero de verdad espero que te haya gustado y muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Gracias y que Dios te bendiga.